buenos días. Continuando con la revisión del Acuerdo por lo Superior 2034, vamos a ver ahora el capítulo 4 de este acuerdo. En este capítulo 4, los 10 temas propuestos para estructurar el sistema, se exponen los 10 temas que el CESO ha considerado fundamentales para proyectar el sistema de educación superior al 2034. Estos temas son la columna vertebral para estructurar el sistema de educación superior en perspectiva a largo plazo. Son los siguientes: educación inclusiva, calidad y pertinencia, investigación, regionalización, articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, comunidad universitaria y bienestar, nuevas modalidades educativas, internacionalización, estructura y gobernanza del sistema y sostenibilidad financiera del mismo. En cuanto a educación inclusiva, la diversidad de la población colombiana implica tomar en cuenta una serie de grupos que difícilmente acceden al sistema educativo por circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, físicas y geográficas. De acuerdo a un estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, los 5 grupos que mostraban dificultades para el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior son: personas en situación de discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales, grupos étnicos como comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros, indígenas y rom, población víctima, población desmovilizada en proceso de reintegración y población habitante de frontera. A estos grupos habría que sumarle también la población rural ubicada en zonas de difícil acceso. El concepto de universalidad se refiere al acceso a la educación superior de todas las personas que tienen la motivación y la preparación suficiente y supone utilizar diversas formas de intervención para garantizar este derecho. En consecuencia, la universalidad implica una tarea precisa: la educación inclusiva, entendida como la capacidad de potenciar y valorar la diversidad, promover el respeto a ser diferente y garantizar la participación de la comunidad en una estructura intercultural de los procesos educativos. La educación inclusiva es una de las estrategias para la inclusión social. Las políticas diferenciales centradas en el acceso, permanencia y graduación de todos los estudiantes resultan prioritarias en el corto y mediano plazo. Es de suma importancia acometer una política para hacer realidad en el país la educación inclusiva con el fin de lograr un acceso universal que ofrezca oportunidades para todos. Los principales problemas que se tienen para este aspecto son, por ejemplo, en el acceso, la ubicación geográfica de ciertas poblaciones, así como los problemas de orden público, el elevado índice de pobreza e indigencia de una parte de la población en edad de estudiar, los procesos de articulación de la educación media con la educación superior, la insuficiencia de propuestas académicas relacionadas con un eventual escenario de posconflicto y reconciliación que promuevan el acceso de la población al sistema de educación superior, la insuficiente oferta de créditos educativos y mecanismos de financiación, y en cuanto a problemas nodales relacionados con la permanencia, la migración de los jóvenes que viven en zonas rurales hacia los centros urbanos, el elevado índice de pobreza de una parte de la población estudiantil, barreras arquitectónicas y urbanísticas, insuficientes apoyos profesionales para orientar a estudiantes que han ingresado con baja preparación académica, la falta de capacitación especial de los profesores y escasez de recursos pedagógicos para favorecer la adaptación de estudiantes provenientes de poblaciones vulnerables, las dificultades de adaptación a la vida universitaria, los pocos programas de bienestar universitario, las políticas de bienestar con limitaciones en la focalización de sus servicios, la numerosa población de estudiantes que pertenece a la primera generación de cada familia que accede a la educación superior, las prácticas pedagógicas centradas en el docente y la rigidez en los procesos curriculares que impide al estudiante elegir rutas académicas en correspondencia con sus intereses y necesidades. Y en cuanto a la graduación, la alta repitencia, insuficiente acompañamiento académico y metodológico y las dificultades para cumplir con los requisitos de graduación. El segundo tema es calidad y pertinencia. La diversificación de las instituciones y programas es uno de los rasgos distintivos de la expansión de la educación superior en el mundo entero y en Colombia. Existe diversidad institucional en su naturaleza, puede ser pública o privada, en sus diferentes niveles, técnicos, tecnológicos, instituciones universitarias y universidades, en sus modalidades, presenciales, a distancia y mixtas, en sus orientaciones disciplinares, generalistas y especializadas, y en su orientación, seculares y religiosas. Por otra parte, desde 1995, en Colombia se ha asumido el siguiente concepto de calidad en el marco de los procesos de acreditación. Hace referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa académico específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza.
Por eso es importante que exista en cada institución una estructura, procesos y unos mecanismos que hagan seguimiento permanente a la pertinencia, eficiencia y eficacia del quehacer institucional y de los programas en el marco de un proceso de autorregulación. Eso se hace visible en la acreditación temporal. El Ministerio de Educación Nacional viene haciendo un esfuerzo para consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que busque articular mecanismos, procesos y medios tendientes a promover, garantizar, controlar y reconocer la calidad y pertinencia de instituciones y programas. Este sistema de aseguramiento de la calidad está conformado por 3 componentes relacionados entre sí: información, evaluación y fomento, como lo podemos ver en el siguiente gráfico. Información, evaluación y fomento, que representa el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Los organismos de este sistema son el Ministerio de Educación Nacional, el ICFES, el ICETEX, Colciencias. El componente de información se soporta en 6 sistemas de información. El componente de evaluación cuenta con 2 instrumentos: el registro calificado y la acreditación de alta calidad. Mediante el registro calificado, el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para la oferta y el funcionamiento de programas académicos. Este es de carácter obligatorio, en tanto que la acreditación de alta calidad es un proceso voluntario. El componente de fomento desarrolla acciones que promueven el fortalecimiento institucional de los programas e instituciones evaluadas, como podemos verlo acá, brinda asistencia técnica, hace acompañamiento a planes de mejoramiento y busca la promoción de la pertinencia. Como un indicador de la calidad de instituciones y programas, se puede revisar el porcentaje de instituciones del sistema que se hayan acreditadas. A mayo del 2014, un 11% de las instituciones del sistema se hallaban acreditadas y un 8% de los programas existentes de pregrado también lo estaban. ¿Cuáles son los principales problemas nodales respecto a calidad y pertinencia? Hace falta que el sistema de acreditación de la calidad implemente mecanismos adecuados para atender la diversidad que caracteriza el sistema de educación superior colombiano. La sociedad requiere que las instituciones y programas de educación superior se encuentren vinculados a procesos de mejoramiento continuo. Tercero, las dificultades que subsisten en la articulación de los distintos componentes del sistema de aseguramiento de la calidad entre sí y entre las distintas instancias responsables de la gestión de los mismos. Cuarto, los sistemas evaluativos actuales no favorecen una rendición efectiva de cuentas. Quinto, los diversos sistemas de información que apoyan el sistema de educación superior, como el SNIES, el SPADIES, el SACES, el Saber 11, el Saber Pro, el Observatorio Laboral. Se requiere que estos instrumentos fortalezcan las relaciones de complementariedad entre ellos. Sexto, no están asegurados la totalidad de los recursos requeridos para el desarrollo y funcionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad para desempeñar con calidad, eficiencia y eficacia su labor. Séptimo, el sistema de aseguramiento de la calidad no ha desarrollado para todos sus mecanismos un modelo de autoevaluación guiado por criterios externos e internacionales. Y octavo, los procesos de heteroevaluación con frecuencia no son realizados con criterios objetivos de valoración y atendiendo a las orientaciones de la tarea encomendada. El siguiente tema es investigación. En cuanto al contexto, indica que finalizada la primera década del siglo XXI, puede decirse que Colombia ha avanzado en materia del fortalecimiento de la política pública en ciencia, tecnología e innovación. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE, las instituciones de innovación en Colombia comprenden las instituciones del sector universitario y otros 3 tipos de instituciones, es decir, instituciones no universitarias que adelantan actividades de investigación, que son centros e institutos de investigación básica, laboratorios estatales y organizaciones de investigación y tecnología, cuyo objetivo principal es generar conocimientos y servicios para la industria. El SENA cuenta con 15 parques tecnológicos, 2 centros dedicados al desarrollo tecnológico y un pequeño servicio de extensión industrial. Por lo general, los grupos y proyectos de investigación que desarrollan todas las organizaciones citadas están localizados en las grandes ciudades. En este contexto de la actividad investigativa, es importante tener en cuenta que la educación superior fundamenta su misión formativa y su compromiso con la sociedad en tanto genera, transmite, crea y recrea conocimiento en los distintos campos del saber y desde las distintas perspectivas epistemológicas y metodológicas. Sin embargo, la decisión autónoma de las instituciones de educación superior de hacer mayor o menor énfasis en generar conocimiento a partir de procesos de investigación o de ser una institución profesionalizante debe expresarse en su proyecto institucional y en los planes curriculares. Asistimos a una evolución del conocimiento que exige innovar las estructuras tradicionales de las instituciones de educación superior para que dirijan sus esfuerzos hacia una mayor participación en la vida pública, en los problemas nacionales, en los escenarios de toma de decisiones tanto nacionales como internacionales.
El principal desafío en materia de investigación es tejer las políticas de apoyo a la educación superior en el nuevo entramado de relaciones y coordinaciones del sistema de ciencia, tecnología e innovación, ampliando su significado y sentido hacia la innovación social y la producción artística y cultural. Cuando se habla de investigación, también se hace alusión al proceso de investigación y desarrollo experimental I+D. Cada vez es más claro el papel de las ciencias humanas y la creación artística y cultural en el proceso de construcción de sociedad. También el concepto de innovación social tiene especial importancia en atención a los problemas de delincuencia y violencia en la región. Precisamente la innovación social ya aparece en la agenda del gobierno a través de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE y el Centro de Innovación Social CIS. Luego dice que ha llegado la hora para que el Ministerio de Educación Nacional, las instituciones de educación superior, los investigadores y científicos sociales diseñen estrategias para coordinar una agenda con la ANSPE y el CIS para que Colombia en los próximos 20 años tenga un rostro social diferente, a partir de una política pública que exhorte al gobierno y a las instituciones de educación de todos los niveles a retomar al ser humano sus valores y posibilidades de trascender. ¿Cuáles son los principales problemas nodales respecto al tema de investigación? Primero, la normatividad actual deja al Ministerio de Educación Nacional al margen de la definición y ejecución de planes y programas para fomentar la investigación en las instituciones de educación superior e impulsar la formación doctoral de sus profesores. Segundo, la falta de coherencia y coordinación entre los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Tercero, la escasa inversión en ciencia, tecnología e innovación, que representa solo el 0.46% del Producto Interno Bruto. Cuarto, la escasa producción que se expresa en indicadores relacionados con ciencia, tecnología e innovación, como son las bajas cifras de patentes, el escaso número de doctores y la escasez de publicaciones en revistas indexadas y en otros productos resultado de investigación. Quinto, la ausencia de normatividad para la integración de las regiones y las instituciones de educación superior en el desarrollo conjunto de propuestas, en particular que utilicen los recursos de regalías. Sexto, los niveles diferentes en la capacidad de las regiones para elaborar e implementar proyectos de desarrollo. Se pierden oportunidades de desarrollar proyectos entre regiones, se fragmentan y se tiende a perder oportunidades de generar masa crítica y recursos. Séptimo, las capacidades para el desarrollo de proyectos se han concentrado en las tres principales capitales del país, con un gran vacío en buena parte del territorio nacional. Octavo, la falta de claridad en las exigencias de investigación según la tipología de las instituciones de educación superior, así como también en los requerimientos de evaluación que se deben tener en los procesos de registro calificado y acreditación de alta calidad. Noveno, ausencia de una política sobre ética e integridad para el ejercicio de la investigación. Décimo, la ausencia de una carrera de investigador. Décimo primero, el bajo porcentaje de profesores universitarios con título de doctor. Décimo segundo, la debilidad de las relaciones de la educación superior con los sectores productivo y social. Décimo tercero, el limitado ejercicio para mejorar la difusión social del conocimiento por parte de las instituciones de educación superior. Décimo cuarto, la escasa cooperación entre la mayoría de las instituciones de educación superior en Colombia. Décimo quinto, la falta de planeación de la inversión para las acciones de ciencia, tecnología e innovación sincronizada con las necesidades prioritarias del país, lo que resulta en el desarrollo de proyectos de bajo impacto. Decimosexto, la dificultad para definir estándares de calidad de forma objetiva para algunos productos de investigación. Y por último, las serias limitantes de infraestructura física y tecnológica para desarrollar ciencia, tecnología e innovación en el país. El siguiente tema propuesto para estructurar el sistema es regionalización. En cuanto al contexto, es importante tener en cuenta que el concepto de regionalización está relacionado con el de descentralización, el cual se define como un proceso mediante el cual se aumenta el poder y la autonomía de decisión y de control de los recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades sociales. El concepto de regionalización también se fundamenta en una definición amplia de región. La regionalización, vista a través del enfoque del desarrollo regional, se centra en la búsqueda de una redistribución espacial del crecimiento económico con el propósito de elevar los niveles de vida y reducir los desequilibrios. Lo anterior demanda una descentralización de la política económica sin desconocer que la regionalización debe estar articulada y alineada a la política nacional. La descentralización de la educación y los procesos de regionalización van más allá de trasladar simplemente la oferta de educación superior. Lo que se debe apoyar es la generación de capacidades instaladas en las regiones para que, en el marco de sus características, desarrollen programas pertinentes. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible definir la regionalización de la educación superior como una estrategia para fomentar el acceso a la permanencia y la graduación en este nivel educativo que contribuye al desarrollo local a través de la generación de capacidades instaladas en las regiones.
Veamos ahora los actores claves que realizan y ejecutan acciones estratégicas, aportan a la regionalización de la educación superior y a una mayor pertinencia de sus actividades en relación con el contexto. Actores como entidades del orden nacional, entidades territoriales, instituciones de educación superior, instituciones de educación media, centros de investigación, instituciones de formación para el trabajo y organizaciones sociales y productivas. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas nodales de la regionalización? El primero es las asimetrías en los resultados educativos de las ciudades capitales versus los departamentos. De acuerdo con el Índice de Progreso Educativo, se evidencia que del total de departamentos evaluados, el 78% presenta un desempeño menor respecto a su ciudad capital. Se infiere entonces que existe un mayor avance en educación superior en las regiones capitales que en el resto de los municipios. Segundo, desconocimiento de la diversidad regional colombiana para el diseño de políticas públicas del sector. Tercero, la pérdida de bachilleres de la región que la abandonan para estudiar en instituciones de educación superior de otras regiones. Cuarto, la ausencia y a veces desconocimiento de un sistema de transferencia de créditos académicos que permita a los estudiantes continuar avanzando en el sistema educativo sin tener que empezar de nuevo. Quinto, la oferta de la educación postsecundaria no se corresponde con las necesidades de la economía local y regional. Sexto, la investigación que realizan las instituciones en las regiones no aporta en todos los casos a la solución de problemas territoriales. Séptimo, el evidente desequilibrio en temas de financiación entre los que aporta la nación y los entes territoriales. En cuanto a la articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo humano, en la parte del contexto afirma que en Colombia son mínimos los procesos de orientación socioocupacional que reciben los jóvenes que culminan estudios de media. La mayoría de ellos toma decisiones sobre su futuro a partir de imaginarios y percepciones del mundo, la vida y el trabajo basados en limitados modelos del rol que encuentran en sus contextos. Los estudiantes que culminan la educación media, aproximadamente 800.000 al año, y que desean continuar sus estudios, tienen dos opciones: la formación superior a nivel técnico profesional, tecnológico y universitario, y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. La primera opción, la formación superior, incluye la oferta de programas de carácter académico de nivel técnico profesional, tecnológico y universitario en instituciones de educación superior sin ánimo de lucro. A diciembre del 2013 se registraban 286 instituciones y su matrícula superaba los 2 millones de estudiantes. La segunda alternativa es la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que antes se denominaba educación no formal. El Estado reconoce a la educación para el trabajo y el desarrollo humano como factor esencial del proceso educativo de la persona. A nivel mundial, esta formación es reconocida como formación profesional e incluye los programas educativos y formativos diseñados para una ocupación o un tipo de ocupación concretos. Normalmente implica una formación práctica, así como el aprendizaje del contenido teórico correspondiente, y es diferente de la formación académica. Esta formación conduce a la obtención de certificados técnicos laborales por competencias para programas de formación laboral, mínimo 600 horas, y certificados de conocimientos académicos para programas de formación académica, mínimo 160 horas. La matrícula a diciembre de 2013 era aproximadamente de 1.4 millones de estudiantes. Los programas técnicos laborales, además de desarrollar competencias básicas y ciudadanas, desarrollan competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la CON o Clasificación Nacional de Ocupaciones. Prepara a las personas en áreas específicas de los sectores productivos. Su diseño curricular se estructura bajo el enfoque de competencias. Además de estos dos tipos de oferta educativa de característica postmedia, el país cuenta con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuya oferta se identifica como Formación Profesional Integral. En la actualidad concentra la matrícula de más de la mitad de estudiantes en programas técnicos laborales y también oferta programas tecnológicos de educación superior. Asimismo, desarrolla programas de articulación con establecimientos educativos de media. Esta enorme variedad de ofertas del SENA dificulta un adecuado proceso de interacción entre la institución, las instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. El conjunto de estas posibilidades educativas se reconocen como educación terciaria o la oferta postmedia, que incluye la educación superior, técnica profesional, tecnológica y profesional, y la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Para los bachilleres, la elección de cualquiera de las anteriores posibilidades educativas generalmente no se da por vocación o por una clara identificación de las potencialidades, características y alcances de la oferta educativa. Estos generalmente acceden a la educación superior cuando reúnen los requisitos académicos, económicos y de acceso a una oferta formal cercana a su lugar de residencia. También existe la estrategia de articulación de los establecimientos educativos de media con el sistema de educación superior y con las instituciones de formación para el trabajo. Esta estrategia permite a los estudiantes de grados 10º y 11 iniciar estudios selectivos y complementarios de programas técnicos durante su bachillerato, de tal forma que al finalizar el mismo puedan validar estos saberes y se facilite el tránsito a las instituciones de educación terciaria.
Para los bachilleres que no continúan con educación posmedia, la articulación les da la posibilidad de contar con conocimientos instrumentales que les pueden servir para vincularse al mundo laboral. La estrategia de articulación es un mecanismo de interacción entre niveles y debe ser considerada dentro del proceso que aquí también se ha denominado como articulación entre niveles educativos, pero que corresponde a la armonización de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, a través de la creación de muchas más condiciones que permitan que todos los protagonistas, niveles y ofertas educativas, según las distintas tipologías institucionales, se integren en un proceso que permita reconocer estudios y favorecer la movilidad de los estudiantes. Esto porque, entre otros aspectos, los estudios han mostrado que el tránsito hacia la educación terciaria presenta graves problemas de homologación de créditos en las instituciones de educación superior, así como problemas de calidad, inclusión y efectividad en este modelo. La realidad es que el sistema de las instituciones de educación superior y el sistema de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano se han ido adaptando para compartir el escenario de la oferta educativa, mas no han allanado el camino para presentarse como producto de una planeación concertada fruto de los requerimientos del país en materia de formación de profesionales y técnicos con fundamento en la ciencia, la investigación y el conocimiento, o de profesionales con base en el quehacer instrumental. Colombia debería tomar en cuenta la manera como está organizado el modelo de educación terciaria en otras naciones. No es conveniente, alcanzable ni viable para el desarrollo del país aspirar a que todos los jóvenes se formen en un sistema de educación universitaria tradicional basado en la fundamentación científica y de mayor duración de estudios, cuando el mercado laboral demanda otras opciones de formación de carácter instrumental y especializada en ámbitos con un nivel de complejidad distinto al de la educación superior. Así, por ejemplo, en Alemania es ampliamente conocido el modelo de formación dual. En Francia existen liceos profesionales que otorgan cualificaciones relevantes para el mercado laboral. En España, la formación profesional inicial forma parte del sistema educativo formal. Como una alternativa para integrar armónicamente la educación para el trabajo y el desarrollo humano con los otros niveles de formación superior, se haría necesaria la organización de un sistema de educación terciaria que, además de reunir ambas modalidades, ofreciera opciones para que los bachilleres libremente escogieran el camino que mejor responda a sus expectativas de formación y de proyección laboral, y contemple mecanismos de movilidad, flexibilidad y tránsito de los estudiantes entre una y otra opción. El gran reto que tiene el país es contar con un sistema de educación terciaria que reconozca la importancia de las instituciones de enseñanza terciaria, públicas y privadas, que apoyan, junto a las instituciones de educación superior, la creación de capacidades de orden superior necesarias para el desarrollo. Así contaría con un sistema equitativo y armonizado de conformidad con las necesidades y expectativas de formación de distinto nivel en cada región del país y sector para la producción. Para ello se requiere contar con un marco nacional de cualificaciones y un sistema universal de créditos homologables que permitan tener protocolos estandarizados de reconocimiento de aprendizajes, formales y no formales, que favorezcan la movilidad entre niveles y sistemas de formación y entre estos y el entorno laboral, entre otros aspectos. ¿Cuáles son los principales problemas nodales de la articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano? Primero, la carencia en el país de una conceptualización sobre el alcance y los objetivos de la educación terciaria, así como las competencias de las diferentes categorizaciones. Segundo, los distintos niveles y modalidades de educación en Colombia están respaldados por un marco normativo complejo e insuficiente, lo que lleva a que los procesos responsables y objetivos no estén alineados con un propósito común de país al que el sistema educativo debe servir. Por ejemplo, las instituciones de educación superior se quejan de los niveles académicos con los que llegan los bachilleres. Cuarto, la formación para el trabajo carece del reconocimiento necesario como ruta de formación y progresión laboral, reconocimiento que sí tiene en otros países. Quinto, hay un bajo reconocimiento histórico de la calidad de los programas de formación técnica profesional y tecnológica. Sexto, los bachilleres no tienen un conocimiento claro de las características distintivas ni de los alcances de los programas de educación superior y de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Los sistemas de información al respecto están desarticulados y no son de fácil comprensión para el ciudadano común. Octavo, los estudiantes o egresados de formación para el trabajo carecen de alternativas para movilizarse en el sistema. Noveno, la opción de formación en competencias técnicas en los 2 últimos años de la media presenta los siguientes problemas de consistencia y calidad. En la media se ha restado importancia y tiempo de clase a las áreas básicas del conocimiento. Los estudiantes que terminan grado 11 no tienen asegurada su continuidad en un programa de educación terciaria. Se presenta encarrilamiento temprano de los jóvenes en competencias específicas para el trabajo. Hay inestabilidad en el seguimiento de las cohortes. Hay un bajo impacto en la construcción de trayectorias educativas académicas a lo largo de la vida para los bachilleres. Hay una limitada oferta de programas articulados. Décimo, el distanciamiento entre la academia, la empresa y el Estado. 11. En los programas de educación superior se evidencia la necesidad de articular procesos y finalidades entre el registro calificado y la acreditación de alta calidad.
mientras que en la formación para el trabajo y el desarrollo humano no existe un mecanismo legitimado por la comunidad académica y laboral, salvo procesos de certificación al estilo ICONTEC. 13. La ausencia de espacios normativos comunes y de un marco nacional de cualificaciones y de un sistema de transferencia de créditos. 14. La participación del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en los distintos niveles y ofertas de educación superior y de formación para el trabajo y el desarrollo humano, lo convierte en uno de los más importantes protagonistas del sistema, pero al mismo tiempo en una figura que, por su magnitud, presencia nacional y gratuidad, desequilibra la proyección e integración articulada entre las instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. El siguiente tema propuesto para estructurar el sistema es comunidad universitaria y bienestar. En cuanto al contexto de la comunidad universitaria y bienestar, dice que se hace uso del concepto de comunidad universitaria no aludiendo a una tipología específica, sino por la acepción y génesis que tiene el sentido de la universidad como organización colegiada de naturaleza participativa y representativa, en donde las acciones giran en torno al conocimiento, al estudiante, al profesor y a la búsqueda de la verdad. La comunidad universitaria propicia procesos de acercamiento, análisis y discusión en torno de los paradigmas del conocimiento y los aportes de sus miembros contribuyen a favorecer el compromiso con la ciencia, los objetivos misionales y la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Por comunidad universitaria ha de entenderse entonces el conjunto de estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y de servicios y el resto de actores que hacen parte del quehacer propio de la educación superior. Las instituciones de educación superior deben concebirse como el espacio privilegiado para el desarrollo de las más altas calidades humanas. Desde las unidades de bienestar debe propiciarse la generación de relaciones interpersonales que faciliten la solución de conflictos y los procesos de superación de la violencia desde una perspectiva de desarrollo humano integral y de cultura ciudadana. Según Ascun, el bienestar universitario contempla 3 pilares fundamentales: formación integral, calidad de vida y construcción de comunidad. Las instituciones educativas deben aportar a la formación de personas con visión ética, con sentido de lo público y con capacidad para la convivencia, sin desconocer que es una tarea que se inicia en la familia y que continúa en los diferentes espacios de socialización. La convivencia en las comunidades universitarias debe fortalecer la toma de conciencia de las propias responsabilidades y derechos. En relación con los estudiantes, mientras en el 2002 el 30% de los estudiantes que ingresaban al primer año académico pertenecía a familias con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, para 2012 estos estudiantes representaron el 58% de la población. Por tanto, se presenta el cambio en la calidad de la formación básica de quienes ingresan al sistema. Las desigualdades en la calidad del sistema discriminan en contra de los más pobres, lo cual es un reto grande. Además, entre las explicaciones de la deserción son importantes las razones económicas, pero también las razones académicas. En relación con los profesores, algunas de las preocupaciones son las formas de contratación, salario, nivel de titulación, ausencia de formación pedagógica y de contacto con el mundo laboral. También la distribución del cuerpo profesoral por regiones es muy desigual, concentrándose en las ciudades de mayor desarrollo. ¿Cuáles son los principales problemas nodales de este tema de comunidad universitaria y bienestar? El primer problema es que algunas instituciones de educación superior no cuentan con mecanismos y espacios que garanticen la representatividad de sus diferentes estamentos en los órganos directivos. En segundo lugar, que la asignación de presupuestos para el desarrollo del bienestar de las instituciones de educación superior no resulta suficiente, puesto que la prestación de este servicio con calidad demanda mayores inversiones. Tercero, la carencia de un sistema de información y de recolección de datos relacionado con el bienestar que permita evaluar resultados y establecer diagnósticos. Cuarto, el sistema presenta enormes asimetrías en las formas de contratación, remuneración, ascenso, escalafón y cargas académicas de los profesores. Quinto, poca atención a las necesidades de la población que llega con más carencias. La matrícula no es la única barrera, también está el transporte, la alimentación, la salud y el sostenimiento. Orientar el bienestar universitario a suplir necesidades básicas de los estudiantes relacionadas con la alimentación, el transporte y el empleo del tiempo libre reduce su papel en la formación integral con incidencia en los procesos académicos y en el desarrollo humano. La ausencia de modelos de bienestar institucional que mitiguen las tasas de deserción que aún se registran en el sistema de educación colombiano. La relación de las IES con los egresados en la mayoría de los casos es solamente una base de datos para proveer información. El siguiente tema propuesto para estructurar el sistema es nuevas modalidades educativas. Al respecto, en el contexto dice que con el advenimiento de las nuevas tecnologías digitales y su incorporación en el escenario pedagógico, los métodos tradicionales de enseñar y de aprender se han dinamizado y transformado, lo cual exige a su vez la revisión de los procesos de garantía de la calidad del proceso formativo ofrecido con el soporte de dichas tecnologías.
Además, se registra un creciente proceso de migración hacia la virtualidad de parte de instituciones y programas de educación superior. Según la normatividad en Colombia, existen 3 metodologías para que las instituciones de educación superior oferten programas académicos: presencial, a distancia y virtual. Por su parte, la educación dual se refiere a la mezcla de modalidades presenciales con las virtuales o de distancia tradicional con la de distancia virtual. En términos de e-learning o aprendizaje basado en informática educativa, la educación dual se identifica como blended o mixta. El reto permanente de estas modalidades educativas consiste en fomentar y afianzar la autonomía del estudiante como base para la construcción social de conocimiento, la gestión de aprendizajes abiertos y colaborativos y la regulación de la propia formación. La educación a distancia se entiende como la educación formal con base institucional en la que el grupo de aprendizaje está separado y en la que se utilizan las tecnologías de las telecomunicaciones para conectar los estudiantes, recursos e instructores. Los 4 componentes principales que comprende esta definición son: institucionalmente basada, es decir, que considera que lo institucional hace referencia a una institución de educación y no un estudio autodidacta. Segundo, a partir del concepto de la separación del profesor y de los estudiantes en términos geográficos y en el tiempo, la educación a distancia fue inicialmente solo asincrónica, pero esto no elimina la responsabilidad formativa de los profesores. Tercero, las telecomunicaciones permiten una interacción que puede ser sincrónica o asincrónica. La interacción es fundamental para la construcción de sujeto, pero no a expensas de la calidad de los contenidos y del aprendizaje. Y cuarto, la conexión entre los estudiantes, los recursos y los profesores implica que todo está dispuesto para permitir que ocurra el aprendizaje. Los recursos deben estar bien dispuestos para que organicen y promuevan experiencias de aprendizaje efectivas. El diseño didáctico es cuidadosamente planeado y participan nuevos actores en el proceso formativo, todos los cuales han de ser objeto de política pública. Es importante atender 2 importantes retos en esta modalidad de educación. Primero, garantizar la calidad y el acompañamiento en todo el proceso de formación. Y segundo, una estructura que posibilite garantizar el acceso, permanencia y graduación. Dice además que es deber de todos los programas académicos garantizar que sus estudiantes obtengan las competencias tecnológicas necesarias para interactuar con el conocimiento en un mundo globalizado a través de realidades virtuales. ¿Cómo se define la educación virtual y la educación a distancia? En el decreto 1295 de 2010 dice que programas a distancia son aquellos cuya metodología educativa se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje que permiten superar las limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo, mientras que en cuanto a programas virtuales, indica que estos exigen el uso de las redes telemáticas como entorno principal en el cual se lleven a cabo todas o al menos el 80% de las actividades académicas. Tradicionalmente se ha asumido que los programas de distancia tradicional deben asegurar que por lo menos el 51% y máximo hasta el 80% de los contenidos se trabajen a distancia, mientras que entre el 20% y el 49% se pueden realizar de forma presencial. Por su parte, en la modalidad de distancia virtual, el desarrollo se fundamenta en la tecnología educativa o e-learning que puede constituir el 100% del programa con un mínimo de un 80%. En este caso, la presencialidad puede no darse o no superar el 20%. Por otra parte, se observa un crecimiento en el número de nuevos registros de programas a distancia tradicional, pero este crecimiento es aritmético, mientras que el crecimiento de nuevos programas virtuales es geométrico. Y teniendo en cuenta que cerca del 85% de las IES del país ya tienen plataformas para la virtualidad, esto constituye un factor que favorece el incremento de estos programas. Pero ¿cuáles son los problemas nodales de las nuevas modalidades educativas? Primero, la falta de unos parámetros propios de la educación superior a distancia. Segundo, la inflexibilidad y vacíos jurídicos que no permiten dinamizar adecuadamente las nuevas modalidades educativas y sus mediaciones pedagógicas. Tercero, la percepción social de la calidad de la educación a distancia y virtual. Cuarto, para el registro inicial de programas en estas modalidades se requiere estándares que aseguren a los estudiantes y a la sociedad que la educación a distancia tradicional, dual o virtual tiene calidad como cualquier programa presencial. Quinto, los programas de modalidad a distancia tradicional acreditados son pocos, en parte, entre otros, por la dificultad de asegurar personal docente idóneo para todos los cursos y condiciones de infraestructura, laboratorios y bienestar, entre otros aspectos, lo cual hace muy complejo garantizar un real sistema de calidad en esta modalidad. Sexto, la dificultad para verificar las condiciones de calidad de los programas ofertados a través de las modalidades a distancia tradicional y virtual, y la falta de especificidad de los parámetros del CNA para la acreditación de estos programas. Séptimo, la no regulación de los requisitos e idoneidad requerida para los profesores en esta modalidad. Octavo, el desaprovechamiento de la capacidad tecnológica de las IES instaladas en las regiones. Noveno, escasa investigación en este campo. Hay pocos investigadores en el medio que hayan contribuido al mejoramiento y consolidación de estas modalidades de enseñanza.
Décimo, la formación de pares académicos idóneos para evaluar las condiciones de calidad en estas modalidades. 11. La insuficiente infraestructura de las TIC. 13. El acceso abierto al conocimiento a través de las estrategias como Massive Online Open Course, MOOC o la Open Research Online, que están adelantando países desarrollados, aún no es una realidad de la educación superior en Colombia. El siguiente tema aquí propuesto para estructurar el sistema es internacionalización. En cuanto al contexto, dice que la internacionalización de la educación superior es la estrategia de articulación tanto de la política pública como de los desarrollos del sistema con la sociedad del conocimiento y los procesos de globalización. La internacionalización de la educación superior contribuye, entre otras cosas, con la mejora de la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, una mejor preparación de los estudiantes como ciudadanos globales y nacionales, mayores oportunidades para la mejora del profesorado y a través de la movilidad, la disminución del riesgo de endogamia académica, mejora de la formulación de políticas institucionales, gobernanza, servicios estudiantiles, actividades de apoyo y aseguramiento de la calidad mediante el intercambio de experiencias más allá de las fronteras nacionales. Dice acá que, en general, los procesos de internacionalización deben tener como punto de partida el supuesto de que el conocimiento es universal. Sin embargo, se ha llegado en el ámbito internacional y en el país a que gradualmente el porqué y el qué de la internacionalización hayan sido relevados por el cómo y los instrumentos de internacionalización se hayan convertido en el objetivo principal: más intercambio, más movilidad de grados y más captación de alumnos. Como consecuencia de eso, es común que en el momento de identificar problemas de la internacionalización de la educación superior, se identifique con mayor facilidad aquellos relacionados con el cómo, es decir, operativos, que los directamente asociados con el por qué y el qué. Esto se refleja también en los instrumentos e indicadores que usualmente se tienen para medir la internacionalización, en los cuales se otorga un gran peso a encontrar evidencias sobre el funcionamiento de la política de internacionalización en sí misma y se aborda con poca profundidad la contribución de las acciones de internacionalización a la calidad de la educación y de la investigación. A pesar de esas limitaciones, es posible afirmar que la internacionalización de la educación superior en Colombia comienza a evolucionar de manera positiva. Por ejemplo, se ha venido apoyando la organización de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre la internacionalización de la educación superior, se creó el Programa Nacional de Bilingüismo y también el CNA incluyó en los lineamientos de acreditación de programas y en la propuesta que prepara para la acreditación institucional el factor visibilidad internacional. Se debe tener claridad que la internacionalización por sí misma no es sinónimo de calidad. Es necesario que ésta se dé en un marco de cooperación académica. Pero ¿cuáles son los problemas nodales de la internacionalización? Primero, el manejo de la internacionalización como un fin en sí misma y no como un medio para contribuir con los propósitos y objetivos de la educación superior. Segundo, la desarticulación de los actores nacionales relacionados con la internacionalización de la educación superior. Por ejemplo, no se identifica una política nacional respecto al fomento de la internacionalización de la educación superior que contribuya con los objetivos establecidos en la política general de la educación superior, articulada con los intereses estratégicos nacionales y atendiendo los necesarios énfasis regionales. Tercero, las escasas posibilidades de armonizar estructuras curriculares. Cuarto, la internacionalización se limita en gran medida a la movilidad estudiantil, y esta es baja en comparación con estándares internacionales. Quinto, las serias dificultades para acceder a visados por parte de los nacionales colombianos. Sexto, frecuentemente las instituciones de educación superior abordan los programas de internacionalización de manera desarticulada, lo cual disminuye los beneficios e impactos de este proceso. Séptimo, los recursos económicos escasos para ejecutar, promover y fomentar la internacionalización de la educación superior. Octavo, el bajo nivel de manejo del inglés. El siguiente tema propuesto para estructurar el sistema es estructura y gobernanza del sistema. En cuanto al contexto de la estructura y gobernanza del sistema, dice que hace más de una década Colombia ha avanzado en la configuración de sistemas de fomento, de información y de calidad para darle mayor solidez y pertinencia a las instituciones de educación superior. Transformó el ICFES para que asumiera la evaluación de los aprendizajes y las competencias de los estudiantes de los diferentes niveles de educación, y se han venido consolidando el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y el Sistema Nacional de Acreditación como responsables de los procesos de registro calificado y de acreditación de la alta calidad de la educación superior. Se ha dado también un salto importante en el acceso a la cobertura. De todas formas, falta lograr estándares de cobertura comparables a los más altos en América Latina. Se evidencia una oferta creciente de programas de formación en maestrías y doctorados. También se ha avanzado en las primeras etapas de consolidación de procesos de internacionalización y de articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en la generación de conocimiento con pares latinoamericanos y comunidades científicas del orbe.
Otro componente fundamental del sistema hace referencia a la gobernanza del mismo, entendida como la capacidad de gestión y autorregulación de las instituciones de educación superior. La gobernanza de las entidades de educación superior de naturaleza estatal se ha definido en la Ley 30 de 1992 y para las instituciones de educación superior privadas se estableció que solo pueden ser sin ánimo de lucro o de economía solidaria. En el país se vienen adoptando programas y proyectos desde una perspectiva de regionalización. La costa Caribe, el eje cafetero y la región del Gran Antioquia han avanzado en procesos muy claros de apuestas regionales en diferentes campos. El suroccidente colombiano y la región Pacífico también lo han hecho. La Orinoquía y la Amazonía son áreas estratégicas en términos de soberanía de recursos ambientales y patrimoniales. Tendría que definirse concertadamente la forma en que las demás regiones, particularmente la región andina, se verían a sí mismas en términos de una subregionalización. Pero ¿cuáles son los principales problemas nodales del tema estructura y gobernanza del sistema? Primero, la necesidad de reconocer la diversidad regional colombiana para el diseño de las políticas públicas del sector. Segundo, la configuración de un esquema que actualmente concentra la oferta más significativa y de mejor calidad en los grandes centros y regiones metropolitanas del país. Tercero, existencia de desbalances dramáticos entre los recursos de apoyo para el trabajo académico con que cuentan las grandes universidades y los de las instituciones de educación superior de regiones periféricas del país. Cuarto, la debilidad de las políticas públicas y de programas que tiendan a un sistema más equilibrado y cooperativo para que las oportunidades de la educación superior lleguen a las zonas rurales y a regiones que tradicionalmente han estado marginadas. Quinto, existencia de pocos centros de investigación con recursos suficientes para asumir proyectos de investigación pertinentes en zonas apartadas que contribuyan al desarrollo de estas regiones. Sexto, la actual tipología de instituciones de educación superior no facilita su clara diferenciación, articulación, autonomía presupuestal y complementariedad entre ellas en el marco de una visión sistémica de la educación superior. Octavo, la diversidad de criterios para definir e interpretar el alcance de la autonomía universitaria. Noveno, la ausencia de políticas y estrategias para enfrentar el llamado individualismo organizacional, según el cual cada institución de educación superior se autorregula y define homeostáticamente su esquema de relaciones con el mercado y con la estructura sistémica de la educación superior. Décimo, la necesidad de consolidar estrategias sólidas y audaces que fomenten el acceso y la retención. 11. La falta de articulación de los programas de formación técnica y tecnológica con los de la formación para el trabajo y desarrollo humano y con las necesidades del mercado laboral. 12. El cuello de botella que genera el centralismo del Ministerio de Educación Superior. Y 13. La concentración de funciones en el Ministerio de Educación que ha llevado a que sea considerado como juez y parte en la dirección y supervisión de la educación superior. Y finalmente está el 10º tema propuesto para estructurar el sistema, que es sostenibilidad financiera del sistema. En la parte del contexto indica que la sostenibilidad es una condición transversal indispensable para la construcción de una política pública de educación superior para el país, que los recursos deben orientarse a promover que más colombianos tengan la oportunidad de acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a la cultura a través del sistema de educación superior. La escasez de fondos frente a una demanda en ascenso y a la vez unos costos crecientes hacen imposible pensar en plantear objetivos de desarrollo y una política pública si no se dispone de los medios para lograr la sostenibilidad financiera del sistema de educación superior para el país. Por tanto, conocer e identificar los problemas estructurales permitirá establecer los lineamientos de una política pública con visión estratégica y con objetivos a largo plazo. La política de sostenibilidad debe prever las estrategias y acciones concretas por medio de las cuales el sistema debe ser financiado en el corto, mediano y largo plazo. Del total de los 25 billones que recibió el sector educación del presupuesto general en el 2013, 3.3 billones fueron destinados a la educación superior. De esos 3.3 billones, el 75.8 se repartió entre las universidades oficiales, el 15.2 entre las instituciones de educación superior que son establecimientos públicos, el 7.6 para el ICETEX, el 1.1 para recursos de inversión y el 0.2% para otras transferencias de ley. El esquema de financiamiento de la educación superior opera con mecanismos dirigidos a la oferta y a la demanda, precisamente debido al carácter de la oferta mixta del sistema. En cuanto al financiamiento a la demanda, están aquellos mecanismos diseñados para garantizar el ingreso de los egresados de la educación media y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. La estrategia fundamental es el crédito educativo ofrecido por el ICETEX en sus diferentes modalidades, el otorgamiento de subsidios de sostenimiento para la permanencia de los estudiantes en el sistema y las líneas especiales de crédito creadas por algunas entidades territoriales. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas nodales del tema sostenibilidad financiera del sistema?
Primero, el mecanismo de financiación del sistema de educación superior no es flexible y actualmente no es suficiente para mantener las tasas de crecimiento en cuanto a acceso, equidad, calidad y pertinencia. Tercero, la falta de información consolidada de los recursos que destinan diversos actores de la economía al sistema hace que se pierda eficiencia en la asignación de los recursos. Cuarto, la carencia de un sistema de evaluación que dé cuenta de la eficacia del proceso educativo más allá de indicadores numéricos. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre recepción y ejecución de recursos no son suficientemente transparentes. Y en cuanto a la oferta, el problema nodal número 7 dice que el modelo actual de financiación de la oferta, es decir, las instituciones de educación superior públicas, promueve la inequidad en la distribución de recursos entre las diferentes instituciones de educación superior públicas, ya que responde principalmente a criterios históricos. Y se indica aquí que la meta para el 2014 era del 50% en cuanto a cobertura. Agrega además que los índices de costo de la canasta universitaria crecen muy por encima de la inflación. Octavo, los costos de la educación superior son crecientes. El incremento del número de estudiantes, la calidad, la investigación, las pruebas censales estatales, la formación posgraduada a nivel de maestrías y doctorados, la internacionalización, el bilingüismo, la movilidad, la actualización tecnológica, las TIC, entre otros, son elementos ineludibles en el accionar universitario y determinantes de una buena formación. Décimo, el diseño del sistema no permite que todas las instituciones de educación superior oficiales reciban recursos públicos. Hay una enorme disparidad entre las asignaciones para las universidades oficiales y las instituciones universitarias, tecnológicas y técnicas profesionales, y al interior de cada uno de estos dos grupos se presentan también diferencias importantes. 11. La gestión de las universidades territoriales resulta compleja debido al proceso de descentralización, pues son instituciones creadas, administradas y dependientes de las entidades territoriales, y sin embargo reciben un alto porcentaje de recursos de la nación. 12. De los recursos de la nación girados a las universidades públicas, el 48% se asigna a 3 de ellas y el 52% a las 29 universidades restantes. 13. Las finanzas de las instituciones de educación superior desde 1992 se han visto presionadas por nuevas leyes, sentencias y decretos. Otro punto relevante que afecta a las finanzas de las universidades públicas es la financiación de los servicios personales, es decir, los costos relacionados con la contratación tanto de docentes como administrativos. 15. El modelo actual no recompensa a las instituciones por la eficiencia técnica ni financiera. 16. La escasez de recursos para formación de alto nivel de los profesores. 17. La estructura financiera de las instituciones de educación superior privadas tienen una fuerte dependencia de los ingresos por matrículas que puede oscilar entre el 70 y el 80%. 18. El atraso en infraestructura física. 19. La insuficiencia de recursos para atender las necesidades de bienestar de la población que llega con más carencias. Por otra parte, los principales problemas nodales relacionados sobre la demanda son: 20. La demanda de crédito de las distintas líneas del ICETEX es creciente. En la actualidad, esta institución está dejando de atender cerca del 40% de la demanda, principalmente por insuficiencias de recursos. 22. El crédito educativo tiene la capacidad de ampliar el acceso, incentivar un mejor desempeño académico y una mayor vinculación laboral de los beneficiarios. Hasta aquí entonces este capítulo 4 sobre los 10 temas propuestos para estructurar el sistema. A continuación vamos a presentar el capítulo 5, pero esto será en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.